Bueno, buenas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los resultados de la encuesta Transportes 2013. La encuesta Transportes lo que trata de responder es la pregunta de cómo nos movemos en la sede de Rodrigo Facio. El estudio fue elaborado por la Unidad de Seguridad Vial y Transporte, específicamente por la ingeniera Diana Jiménez Romero y su servidor Henry Hernández Vega. La Unidad de Seguridad y Transporte forma parte de el programa de infraestructura del transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. La encuesta se realizó durante el segundo semestre del año 2013 a estudiantes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica. Esta presentación consta de una introducción, vamos a cubrir la metodología de la encuesta, una caracterización de la población y los resultados de movilidad obtenidos. La presentación que están escuchando el día de hoy presenta un resumen descriptivo de los resultados obtenidos a partir de la encuesta. El objetivo principal era el caracterizar a los viajes a la Universidad de Costa Rica, proveer información base o líneas basales para ver o darle seguimiento a políticas y ver el éxito a través de diferentes indicadores de ciertas políticas en el tema de movilidad. La idea es generar una serie de encuestas periódicas a través del tiempo donde se pueden identificar también tendencias con respecto a el uso de ciertos modos de transporte, tasas de generación de viajes, entre otros. A manera de ejemplo, en la fotografía que se encuentra a la izquierda, ustedes se pueden observar que una de las políticas actuales en cuanto a movilidad sostenible o movilidad activa que tiene la universidad, que es la colocación de parqueaderos de bicicletas en la Universidad de Costa Rica. Entonces, básicamente, lo que se realizó, se enviaron correos electrónicos a funcionarios de la Universidad de Costa Rica a través del enlace UCR Informa y se les informó acerca de la encuesta de transporte de la Universidad de Costa Rica. Igualmente, esto lo hicimos a través de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad. Igualmente, a través de la Oficina de Registro de la Universidad se contactó mediante correo electrónico a los estudiantes para que se les hizo la invitación respectiva para que ellos participaran de la encuesta. En esta diapositiva pueden ver cómo se ve la pantalla de inicio en el portal de la encuesta, en el portal web de la encuesta. Básicamente se trabajó un poco la parte de diseño gráfico y se le indicó también al funcionario o al estudiantado cuál era el objetivo de la encuesta y se le indicaba también que aproximadamente será entre 5 y 10 minutos para completar la misma. También se dejó habilitado un correo electrónico con el cual se podían, las personas que tuvieran dudas respecto a la encuesta y otros aspectos podían evacuarlas a través del correo electrónico. Entonces, básicamente, algunas personas no fueron incluidas dentro de la base de datos dado que no tuvimos acceso a ellas. Por ejemplo, proveedores que llegan a la universidad, visitantes que llegan a charlas, conferencias, personas que llegan a graduaciones y tal vez adultos mayores que llegan a cursos libres y otras personas que llegan a ciertos cursos dentro de la universidad, no fue posible contactarlos. No todas las personas accesan todos los días el correo electrónico y no todos los funcionarios revisan detalladamente el boletín UCR Informa que ven que en realidad se presenta o se envía de manera diaria a los funcionarios. Los participantes son voluntarios, entonces no se tiene control sobre la participación y hay otros sesgos como por ejemplo la percepción de los tiempos de viaje donde las personas, en este caso, pues indican un tiempo estimado de viaje, pero han habido estudios donde se establece que en ciertas ocasiones las personas tienden a estimar erróneamente ese tiempo, debido a que es una percepción y que es mejor preguntarle los tiempos de entrada
de llegada y de salida, pero en realidad aquí se preguntaron por tiempos típicos o tiempos promedio y no por el tiempo del día anterior, por ejemplo. Entonces, básicamente la encuesta incluía 3 secciones, una relacionada con la información demográfica de las personas que respondieron a la encuesta, unas preguntas relacionadas con la movilidad de las personas y una tercera sección que no está incluida en esta presentación, pero está relacionada directamente con preguntas de movilidad en bicicleta. La última encuesta de movilidad que encontramos en la literatura fue una encuesta de 1981 por Miguel Dobles y, por ejemplo, en las preguntas de movilidad en bicicleta, uno de los objetivos era analizar con la información obtenida la posibilidad de fomentar una mayor utilización de la bicicleta como medio de transporte. Entonces, básicamente, nosotros mantenemos también ese mismo objetivo y la idea eventualmente es ver si existen, con estas políticas que está implementando, algún cambio en la distribución de viajes por modo de transporte. En aquel entonces, la cantidad de personas que andaban en bicicleta era el 1% y actualmente andamos entre como 1,5% aproximadamente. Esta fue la cantidad de respuestas que obtuvimos y logramos ver que la sede de Rodrigo Facio fue donde obtuvimos una mayor cantidad de respuestas que andan en el orden de las 3.500 respuestas recibidas. Esto es un número importante considerando que la cantidad de personas que visitan la universidad, estamos hablando de un poquito más de 35.000 estudiantes y unos 4.000 a 4.500 funcionarios. Entonces obtuvimos casi un 10% de la población en la encuesta. Sí, les preguntamos además a las personas cuáles fincas usualmente ellos visitan. Vean que las personas podían dar más de una respuesta y vemos que la finca 1 es la que obtiene la mayor cantidad de respuestas, seguidas de la ciudad de la investigación y las instalaciones deportivas. La mayoría de las personas que respondieron a la encuesta son personas que tienen entre 16 y 25 años y un pequeño porcentaje, solo un 8% de las personas tienen edades mayores a 36 años. 35 años, perdón. Y esto es consecuente con la pregunta de ubicación dentro del hogar. Vemos un porcentaje amplio, ¿verdad? 2.600 respuestas que corresponden a hijos dentro del hogar y 395 personas también son jefes de hogar y tenemos 155 personas que son cónyuges y 118 que son padre o madre en el hogar. Se les preguntó además qué tipo de usuarios son en el campus y en este caso se puede ver que la mayoría de las personas son estudiantes regulares que respondieron a la encuesta. También podemos ver que existe un porcentaje del 7.5% de personas que responden a la encuesta que corresponden a administrativos, un 5.5% profesores, también hay un 5.5% que corresponde a estudiantes que están solo con su proyecto de graduación y un 5% de estudiantes de posgrado. Y hay otro tipo de personas con un porcentaje de respuesta mucho menor. Entonces, esto es básicamente para reflejar que habían en el 2011 más de 37.000 estudiantes matriculados y de acuerdo con una consulta telefónica que hicimos a la Oficina de Recursos Humanos, en la sede de Rodrigo Facio trabajan entre 4.000 y 4.500 funcionarios. Entonces estamos hablando de un poquito más de 40.000 personas y obtuvimos respuestas de aproximadamente 3.500. Entonces tenemos porcentajes muy buenos de respuestas y pues podríamos decir que tenemos una muestra bastante representativa de la población universitaria. Respecto al grado académico, podemos ver que, dado que la mayoría son estudiantes activos, pues tienen su educación universitaria incompleta y además un 17% de las personas que respondieron tienen un grado de bachiller o licenciatura.
Y hay 165 respuestas de personas con grado de maestría, hay 138 con secundaria completa y 50 personas que son estudiantes inactivos y no han terminado su universidad. Tuvimos 34 respuestas de doctores, 30 de profesorado o con técnico universitario, y solo 2 personas tenían secundaria incompleta de las que respondieron a la encuesta. Este es uno de los gráficos más importantes. Si ustedes observan el gráfico, pueden ver que la mayoría, o hay una concentración muy alta de personas que respondieron cuyo ingreso familiar es menor al 1.000.000 de colones. Conforme aumenta el ingreso, podemos ver que significativamente disminuye la cantidad de respuestas recibidas y la distribución dentro del primer 1.000.000 de colones, el ingreso familiar a 1.000.000 de colones, es bastante regular. Este gráfico pues, es muy importante tenerlo en cuenta para futuros gráficos que vamos a ver más adelante. De acuerdo a la cantidad de autos que hay en el hogar, una tercera parte de las personas indicó que en sus casas no hay auto, una tercera parte aproximadamente indicó que tiene un auto en sus viviendas y la otra tercera parte tiene 2 o más vehículos en su hogar. Un 70% de las personas viven en casas de 3 a 5 personas, un 5% viven solas y un 12% comparten la vivienda con otra persona. 13% de las respuestas recibidas corresponden a personas que viven en hogares con más de 5 personas. Respecto al tipo de vivienda, podemos ver que un 78% de las personas habitan en vivienda unifamiliar, 12% habitan en apartamentos, un 5% en condominios y un 5% vive en dormitorios, residencias estudiantiles u otros. Bueno, ¿dónde vive la gente? Pues la mayoría de la gente que viene a la universidad vive en San José y 2/3 partes, y la otra tercera parte se distribuye en las provincias de Alajuela, Cartago y Heredia. También hay un porcentaje muy pequeño de personas que viven en otras provincias, que corresponde al 1%, que eventualmente podrían ser profesores que vienen a dar un curso un día a la semana, o estudiantes que eventualmente también vienen a recibir cursos tal vez 1 o 2 días a la semana. Pero es muy importante también tomar en cuenta que el 95% de la población que viene a la universidad vive en 29 cantones. Si escogiéramos 12 de esos 29 cantones, o 12 de todos los cantones reportados, vemos que estos 12 cantones agrupan el 75% de la población universitaria. Respecto a la distancia, podemos ver que un 28% de la población vive a una distancia menor de 5 kilómetros. O sea, prácticamente una tercera parte de la población vive muy cerca de la universidad y otra tercera parte vive muy lejos de la universidad, aproximadamente a más de 20 kilómetros de la universidad. Estos 5 distritos que están aquí agrupan un 18% de las respuestas, es decir, casi una quinta parte de la población universitaria eventualmente vive en estos 5 distritos, que son San Pedro, Sabanilla, Mercedes en Montes de Oca, San Vicente de Moravia y el distrito de Curridabat en el cantón del mismo nombre. Si dibujáramos un radio de 5 kilómetros alrededor de la sede de Rodrigo Facio, podríamos dibujar esa tercera parte de la población que corresponde a estos distritos que están acá, que incluyen los que ya mencioné anteriormente: Más Guadalupe y Mate Plátano en Goicoechea, San Isidro y Patarillo de Coronado, San Francisco de Río, San Sebastián y Zapote en San José, Desamparados y San Juan de Tibás. Entonces, básicamente es el gráfico que presenta la ubicación de las personas que viven, o dónde viven las personas que vienen a la universidad. Y podemos ver que si dibujamos este radio de 5 kilómetros, hay una concentración muy alta de personas que viven en las cercanías de la universidad. Hay un grupo importante en Pavas y también en las diferentes cabeceras de provincia. En Heredia, en Alajuela,
al igual que en Cartago, pero la gran mayoría está concentrada, hay una concentración muy grande en los alrededores de la sede de Rodrigo Facio. Ahí hacemos como un zoom, ¿verdad?, a ese círculo, y aquí se pueden ver los distritos que ya mencioné anteriormente, más algunos como Zapote, Calle Blancos, que también tienen cierta concentración de personas que vienen a la universidad. Respecto a los tiempos de viaje, podemos ver que la mayoría de la población, aproximadamente un 60%, pues tardan entre 15 minutos a una hora en venir a la universidad, pues aproximadamente un 10% dura menos de 15 minutos, pero también hay porcentajes muy importantes que duran más de hora y media en ir y venir a la universidad. Esta es la distribución de modo para todos los usuarios. Entonces, básicamente un 11% de los viajes que se reportaron en la encuesta son de personas que caminan o viajes caminando, un 1% se realizan en bicicleta, un 3% en tren. La gran mayoría de las personas que vienen a la universidad vienen en autobús, un 63%. Prácticamente 2/3 partes de las personas que vienen a la universidad vienen en autobús. De esas, una tercera parte utiliza las rutas UCR, como UCR Tibás, UCR Moravia, UCR Cartago, y una tercera parte utiliza las rutas de la San José Tres Ríos, San José San Pedro, Barrio Escalante, las rutas oficiales o regulares del Consejo de Transporte Público. Un 17% de la población o de los viajes son en carro, de los cuales un 11% son conductores y un 6% de los viajes se reportaron como viajes de pasajeros. Y un pequeño porcentaje, del 2.6%, son viajes en taxi. Entonces, esta es la distribución de viajes, o así es como viajan las personas al campus universitario. Entonces, de nuevo, es una gran cantidad de personas que vienen en transporte público. Aquí voy a tratar de que recuerden nuevamente el gráfico donde veíamos la distribución por ingreso. Recuerden que teníamos una gran concentración de población con ingresos menores a 1 millón de colones, y conforme aumentaba el ingreso, la población disminuía de una manera importante. Si comparamos el ingreso versus el modo de transporte, podemos ver que conforme aumenta el ingreso de las personas, pues la cantidad de personas que vienen en automóvil o el porcentaje de viajes en automóvil aumenta significativamente. Hay una disminución significativa de los viajes en autobús, o sea, entre más dinero o entre más ingresos hay en el hogar, hay un aumento en la cantidad de viajes en automóvil y una disminución en la cantidad de viajes en autobús. Similarmente, la cantidad de viajes caminando disminuye significativamente conforme aumenta el nivel de ingreso. También podemos ver que los viajes menores a 5 kilómetros, igual, si ponemos este encima de este otro, pues hay una cantidad importante de viajes, pero también los viajes largos representan una cantidad importante de viajes. Los viajes mayores a 20 kilómetros, y muchos de ellos se realizan en autobús. Y en términos en la cantidad de respuestas, pues también vemos que hay una cantidad de viajes realizados a pie o caminando para las personas que viven a distancias cortas o a menos de 2 kilómetros. Si vemos este gráfico de manera porcentual, podemos ver cómo disminuye la cantidad de viajes a pie o caminando conforme se aumenta la distancia respecto al campus, y se puede ver claramente casi la mitad de las personas que viven en un radio de 2 kilómetros alrededor de la universidad caminan, y muy pocos vienen en automóvil. Igual con la bicicleta, ya después de 10 kilómetros o de 5 o 10 kilómetros, la bicicleta tiende a desaparecer, pero la mayoría de los viajes en bicicleta pareciera que se hacen en distancias cortas. El vehículo
de acuerdo a los resultados que obtuvimos, tiene como un óptimo entre 5 y 10 kilómetros aproximadamente, donde se da la mayor concentración de viajes en automóvil, y los viajes en autobús empiezan a tomar importancia después de los 2 kilómetros. Y tienen la mayor concentración de viajes después de para las personas que viven a más de 20 kilómetros o inclusive después de 10 kilómetros empieza a aumentar significativamente el porcentaje de viajes en autobús y disminuyen los viajes en automóvil después de 10 kilómetros y antes de 5 kilómetros. Igual podemos ver el tren cómo va aumentando su proporción conforme aumentan las distancias respecto al campus universitario, a pesar de que tiene valores relativamente pequeños. Por diferentes razones de parqueos y otros, la universidad también maneja diferentes políticas para funcionarios y estudiantes. Entonces, por esa razón se decidió hacer esta división entre estudiantes administrativos y profesores en este análisis. Pero sí es importante observar que la mayoría de los viajes reportados corresponden a estudiantes. Hay un pequeño porcentaje de administrativos y de profesores dentro de todos los viajes que se realizan en la universidad. Vean eso sí que la cantidad de viajes que se realizan en autobús es muy amplia y principalmente en el estudiantado, y que la cantidad de viajes en automóvil es relativamente baja dentro del estudiantado, pero sí se puede comparar con la cantidad de viajes que realizan los profesores y los administrativos. Si lo vemos en términos porcentuales, se refleja básicamente que más del 60% de los viajes de los estudiantes se realizan en autobús, un pequeño porcentaje menor al 10% se realiza como conductor de automóvil, otro pequeño porcentaje como pasajero, y más del 10% de los viajes se realizan caminando. Puede ver que los profesores tienden más a utilizar el vehículo particular que los administrativos. Casi más del 40% de los profesores hacen sus viajes como conductores, y los administrativos un poquito más de la tercera parte. También hay un porcentaje importante de administrativos que son pasajeros en automóviles particulares. Y también un porcentaje importante, tanto de profesores como administrativos, utilizan el transporte público. Y es una tercera parte de los profesores y un poco más de la tercera parte de los administrativos vienen o viajan en autobús. Vean que los profesores también tienen un porcentaje relativamente más alto de viajes en taxi, que se ve en celeste en estas diapositivas. Se puede ver el porcentaje más alto de profesores que utilizan el taxi para sus viajes. Y los profesores tienden a caminar un poquito más que los administrativos. También se les preguntó cuántos días a la semana utilizan los diferentes medios de transporte, porque puede ser que por restricción vehicular las personas cambien de modo de viaje, o puede ser que los estudiantes, de acuerdo a sus horarios, eventualmente cambien su modo de transporte y cosas así por el estilo. Lo que sí se observó fue que el autobús tiende a tener, vean que aquí se separó el autobús OCR del autobús de ruta regular. Lo que sí se observa es que ambos viajes, se reportó que muchas de las personas lo utilizan los 5 días de la semana, y lo mismo de la gente que viene en automóvil, pues hay un alto porcentaje de personas que viajan en automóvil los 5 días de la semana, al igual que los peatones. Los peatones caminan los 5 días de la semana. Esto no sucede con las personas que viajan en tren, que lo utilizan 1 o 2 veces por semana, y los que viajan en taxi, por ejemplo. Y aquí pueden ver los viajes en bicicleta, que son relativamente pocos, ¿verdad? Sí, vemos esto en términos porcentuales. Podríamos definir que hay dos tipos de medios de transporte. Los transportes que son medios de transporte que se utilizan prácticamente los 5 días de la semana, y son personas que usualmente no cambian su medio de transporte y no le dan cierta flexibilidad al usuario, como es el caminar. La persona que camina usualmente camina siempre, el que anda en carro anda en carro siempre, y el que anda en bus anda en bus la mayoría del tiempo. Las personas que toman taxi lo toman ocasionalmente,
Los pasajeros de vehículos dependen del conductor del vehículo, entonces lo realizan de manera ocasional, 1 o 2 veces por semana, en la mayoría de los casos. Igual sucede con el tren. En el caso de la bicicleta, podemos ver que hay personas que tanto lo usan 1 o 2 días a la semana, como hay usuarios que lo utilizan los 5 días de la semana. Los días de la semana que se viene a la universidad, podemos ver que los lunes y los jueves son los días que más se viene a la universidad, seguido los martes también, pero los días que menos se utiliza el campus universitario son los días miércoles y los días viernes. Eventualmente los miércoles es porque usualmente las clases se combinan lunes y jueves y martes y viernes, y eventualmente los viernes puede ser que tenga menos incidencia, ya sea por la escogencia de estudiantes que viven en zonas alejadas del área metropolitana que prefieren tener fines de semana largo o que eventualmente no les gusta venir a clases un viernes en la noche, un viernes en la tarde, tal vez no sean cursos muy apetecidos. Pero los viernes y los miércoles son los días en los que menos se viene a la universidad. Para futuras encuestas también se incorporaría el día sábado, porque sí hay un porcentaje importante de personas que viajan los sábados o vienen los sábados a la universidad. Ya para ir finalizando, se les preguntó a las personas cuál era sus razones, o se les preguntaron ciertas motivaciones o razones por las cuales utilizaba medio de transporte o razones que influían en su decisión en la toma de una decisión de utilizar cierto medio de transporte. Si ustedes pueden ver el siguiente gráfico, por ejemplo, y algunos gráficos son consecuentes con otras respuestas. A pesar de que aquí se les preguntó, ¿vivo cerca o vivo lejos? Es una pregunta totalmente subjetiva, porque ¿qué es cerca y qué es lejos? Pues se hizo la pregunta de todas maneras. Simplemente es un término de percepción de cada persona. Pero las personas que utilizan la bicicleta y caminan, usualmente lo hacen porque dicen que viven cerca de la universidad. En mucho mayor medida la gente que viaja en tren dice que lo hace porque vive lejos de la universidad, y eso es consecuente con los gráficos donde vemos que el tren empieza a aumentar conforme se aumenta significativamente la distancia, igual con transporte público y un poquito menos en menor medida con el transporte privado y el taxi. Dicen que son personas que eventualmente viven lejos de la universidad. Algo muy interesante aquí se les preguntó también por qué utilizaban ese medio de transporte, y vean que un porcentaje muy alto de las personas que utilizan transporte público lo usan porque no tienen carro o no tienen licencia. Entonces, de esperar que apenas esas personas aumenten muy probablemente su nivel adquisitivo, eventualmente adquieran vehículo y pasen a ser conductores. Lo mismo sucede con un porcentaje muy alto de los pasajeros de los vehículos. Lo utilizan porque ya sea porque no tienen carro o no tienen licencia. Igual sucede con que un poquito más del 40% de las personas que caminan, si usted lo ve acá, nos indican que caminan porque no tienen carro. Pero también un porcentaje muy importante de las personas que caminan, más de una quinta parte, pues caminan porque no tienen bicicleta. La falta de rutas de autobús cerca, pues afecta a las personas que viajan en carro, una quinta parte, y a las personas que utilizan el taxi. Y la falta de parqueo, aproximadamente una quinta parte de las personas que utilizan el tren y las que viajan como pasajeros de carro, pues lo utilizan por falta de parqueo en la universidad. La gente que anda en bicicleta, pues muy claramente dijo que es más rápido y más económico. La gente que camina también dijo que era más económico. Obviamente no hay ningún pasaje que pagar. Al igual que los usuarios de transporte público, pues lo utilizan por razones de economía. El taxi tiene un peso muy importante, aspectos de seguridad, al igual que el vehículo privado, y la gente que viaja en automóvil privado y en tren lo hace por temas de rapidez, al igual que los pasajeros de los vehículos privados.
Finalmente, la última pregunta que la última pregunta realizada incluye las razones ambientales y razones de salud, y puedo ver que los ciclistas pues lo utilizan ese medio de transporte y tienen respuestas superiores al 60%, indicando que lo hacen por razones ambientales y de salud, al igual que más de una quinta parte de las personas que utilizan el tren lo hacen por razones ambientales. Y curiosamente, menos del 20% de las respuestas de las personas que caminan lo hacen por razones ambientales o por razones de salud. También se les preguntó a las personas, y esta es la última pregunta incluida en la encuesta, era ¿cuál medio, si utilizaban algún medio de transporte anteriormente, cuál era? Y vemos que el que pierde más clientes es el autobús. O sea, apenas la gente tiene plata para comprarse un carro, compra un carro y deja el autobús. Y el carro también pierde un poco de porcentaje, pero eso incluye al 7% que viajan como pasajeros, ¿verdad? Entonces, eventualmente ese 7% podría eventualmente pasar a transporte público o adquirir un vehículo. Y hay un porcentaje de 6% de personas que antes caminaban y ya no lo hacen. Y básicamente, pues aquí están nuestros correos electrónicos y quedamos abiertos para conversar acerca de cualquier tema que estén interesados relacionados con la movilidad de transporte dentro del campus.